Yo no te voy a pagar que no hiciste nada. ¿Y qué me va a decir Rubén? Me va a decir, mira el artículo 848, ¿verdad? Yo no he cumplido tareas, pero no es mi culpa que vos no me hayas asignado tareas, ¿verdad? Si vos no vendiste, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, doctor. 849. ¿Qué nos decía el contrato de alquiler de cosa? Perdón, locación de cosa. No puede pactarse la prestación de servicio por un plazo mayor de 5 años. Era el mismo plazo, ¿verdad? Pero este podrá ser renovable de conformidad a las partes. Los convenios hechos por vía del locador o que excedan ese plazo solo vendrán por el tiempo arriba fijado. Fíjense cómo hay todavía un desliz en el artículo 849 y me habla de locador, ¿verdad? Todavía guarda vestigios del código anterior. Así el locador era el que daba el servicio, ¿verdad? El que cedía su trabajo, el que cumple con un trabajo. Entonces, los convenios hechos de por vida del locador, o sea, Rubén, vos me vas a asesorar por toda tu vida a mí, hasta que te mueras me vas a asesorar a mí. Bueno, se entiende que vale cuánto tiempo. 5 años. 5 años, exactamente. Seguimos. Artículo 850. Salvo convención en contrario, el contrato de servicios hecho por un plazo determinado o cuya duración resulta del fin para el cual el servicio fue prometido, termina la operación del plazo previsto sin que sea menester su denuncia. Si no se hubiera fijado plazo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando aviso a la otra por lo menos con 30 días de anticipación. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que en el hipotético de que hayamos pactado un contrato de un año yo con Rubén para que él me asesore, claramente el contrato termina por un año. Si nosotros no pactamos por un plazo, yo dije que Rubén me asesore nada más, yo puedo denunciar el contrato en cualquier momento y se termina siempre y cuando se cumpla con por lo menos 30 días de anticipación. ¿Se entiende? O sea, si yo hoy denuncio el contrato y digo, Rubén, yo no quiero más que vos continúes, de acá a 30 días el contrato se da por terminado. Es una protección, es una garantía que se le da más bien al prestador de servicio, para que el prestador, cuando se encuentre en esta situación y finalmente puede depender de esa remuneración, bueno, entienda, o sea, pueda previsionar y pueda saber que su remuneración no es que se va a cortar de mañana, sino que se va a cortar de acá a un mes, entonces él puede ir también ya viendo otra actividad, ¿verdad? Es una garantía, una protección humanitaria, por así decirlo, que previó el Código Civil para el prestador de servicio. Y en el 851 termina el contrato de servicio, dice que aún en los contratos de plazo determinado podrán las partes darlos por concluidos sin aviso previo cuando existan motivos, justos motivos para ellos. Son justos motivos, entre otros, la incompetencia o la negligencia del que debe prestar los servicios, el incumplimiento de las instrucciones impartidas por la otra parte, la imposibilidad permanente para desempeñar los servicios a cuya prestación se ha obligado y las razones de moralidad que autorizan a no ejecutar el contrato. O sea, básicamente la ley en el 851 simplifica mucho lo que es la resolución de los contratos y establece que cuando exista un motivo, solamente basta con denunciar el motivo sin necesidad de un aviso previo para dar por concluido ese contrato, siempre y cuando se configuren las causales establecidas en los incisos A, B, y C, A, B, C y D del artículo 851. ¿Sí? Ven que son incisos bastante prácticos, pragmáticos, bien nítidos, entonces no hace falta, creo que, explicar ni referirme a ellos. Bueno, finalmente, este es el contrato de servicio, ¿verdad? No va a ser más fácil ahora abordar el contrato de obra
porque ya hablamos del contrato de obra. El contrato de obra sí tiene una definición, y ahí lo ven. Dice, el contrato de obra tiene por finalidad la ejecución de determinado trabajo que una de las partes se obliga a realizar por sí o bajo su dirección mediante un precio en dinero. El que realiza la obra podrá también suministrar materiales para su ejecución. Vamos de nuevo entonces a la característica de los contratos de obra. El contrato de obra, a ver, borrador. El contrato de obra es un contrato según la definición del artículo 852. A ver, vamos de nuevo a la pizarra. ¿Están dormidos, chicos? ¿Qué pasa? Viernes ya, falta poco, ya no. Pónganse las pilas, dale, Talía. Póngate las pilas, Talía. Falta poco ya. Bueno, este contrato es consensual. ¿Les parece que se perfecciona con la oferta de la aceptación? Profe. ¿Les parece oneroso? Porque uno ejecuta un trabajo a cambio de precio en dinero, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Le parece bilateral? ¿Le parece que hay prestaciones recíprocas? Sí, doctor. ¿Les parece que es conmutativo? O sea, las partes conocen sus obligaciones del momento mismo de la celebración del contrato. Sí, Y les cuento que es no formal, porque no existe realmente ninguna disposición que me diga que se debe hacer de tal o cual manera. Es nominado o típico también. O sea, básicamente guardan las mismas características que el contrato de obra. Por eso le dije que era muy parecido cuando hablé del contrato de servicios. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el mismo artículo 852, que me dice, el contrato de obra tiene por finalidad la ejecución de determinado trabajo que una de las partes se obliga a realizar por sí o bajo su dirección. Acá hay una cuestión que la diferencia del contrato de servicio. El contrato de servicio era incesible, era personalísimo, intuito de personae, como se dice en latín. El contrato de obra no es incesible, en principio. No es personalísimo, en principio. ¿Por qué? Porque no me interesa a mí el desarrollo del actuar, el desarrollo, el desarrollo del trabajo, la diligencia del trabajo, el medio, sino que lo único que me interesa es el resultado. En principio yo le encargo a alguien para que llegue a un resultado. ¿Cómo se llega a ese resultado? Muy poco me importa. Solo quiero el resultado. Entonces, inicialmente, originalmente, el contrato es cedible, no es personalísimo, pero salvo pacto en contrario. ¿Sí? Salvo que yo diga que Talía, que, bueno, si yo le contrato a Talía para que Talía se vaya a cantar en mi cumpleaños, porque Talía canta demasiado bien, entonces no se puede ir Cristian a cantar en mi cumpleaños. Claramente es Talía la que yo quiero que vaya, ¿verdad? Pero esas son condiciones que yo, si no se infieren, o sea, claramente se van a inferir por la situación en particular, pero son cosas que si es que llevamos a suscribir un contrato, siempre tienen que estar claras, ¿verdad? En principio, es cedible, salvo la naturaleza y las circunstancias, salvo pacto contrario. Bien, el contrato de obra, también mencionar, el código tiene se vuelca mucho al hablar de contrato de obra en, en lo que es construcción, ¿verdad? Anteriormente también llamado locación de obra. Otra de las locaciones, tres eran locación de servicio, locación de obra y locación de cosas, ¿verdad? Y en muchos de los libros van a encontrar que están todos juntos, pero sí se vuelca mucho a lo que es la construcción, pero eso no implica que una obra pueda ser un trabajo intelectual también, ¿verdad? Yo puedo pedir un jingle para una publicidad
que Cristóbal me componga una música, un jingle, ¿verdad? Yo puedo pedir, eso es obra, ¿verdad? Claramente es una obra. Puedo pedir una pintura, es una obra intelectual, ¿verdad? Puedo pedir, no sé, que me entreguen un dictamen, es una obra intelectual, ¿verdad? No es un trabajo físico, no implica necesariamente la construcción como ir a poner ladrillos o levantar edificaciones. La obra puede ser física o intelectual, de cualquier índole, aplica a cualquiera. Así que tengamos en cuenta eso como primera cuestión. Bueno, y sí, el 852, como le dije, a tenor de lo que dice el código, hablamos mucho de construcción. Ya en el primer artículo tenemos la primera aseveración y nos dice, el que realiza la obra podrá también suministrar materiales para su ejecución, ¿verdad? Entonces, acá sí podemos hablar de si yo construyo una casa, ¿quién provee los materiales para construir la casa? ¿Lo puede hacer la misma constructora o lo puedo hacer yo? Yo le puedo dar la dirección de obra nada más al contratista, ¿verdad? Y, o le puedo dejar que él mismo se encargue de comprar todos los materiales y de darme un precio cerrado o también llamado llave en mano, ¿verdad? Que habrán escuchado ustedes eso, ¿verdad? Llave en mano, cuando yo le digo a Cristian, construimos una casa y elegí vos, haceme el proyecto, traele vos a tus albañiles, a tu ingeniero, terminame la casa y cuánto me va a cobrar por la casa levantada, construida, todo, cerrado. Y te dice tanto, bueno, entonces quiere decir que vos tenés que proveerme los materiales, ¿verdad? O puede ser que yo le diga a Cristian, vení, construirme la casa, pero anda pidiéndome a mí los materiales que yo voy a ir comprando, ¿verdad? Entonces yo compro los materiales, se los paso a Cristian y bueno, Cristian va construyendo de acuerdo a los materiales que yo le voy proveyendo. Rubén. Sí, doctor, el tema de llave en mano es recién al terminar se paga, ¿verdad? Sí, puedes pagar al terminar o puedes pagar por certificado, ¿verdad? Sí. Lo que normalmente se estila es pagar por certificado, o sea, la obra, según la complejidad, va teniendo unas etapas que va cumpliendo. Entonces, se suele, cuando son obras ya complejas, ¿verdad? Se suele establecer un fiscalizador de obra y el fiscalizador va, controla y dice está todo bien, se ha cumplido con la primera etapa, corresponde el primer pago, ¿verdad? Pero sí, en esencia, es como vos decís, ¿verdad? Llave en mano es, a ver, está construido, a ver, se hace un control, cumple con el proyecto, está, te pago, ¿verdad? Sí, cerrado. Que es muy cómodo para los tiempos modernos donde ya uno no puede hacerse cargo y ir a ver su obra todo el tiempo y ya, hoy por hoy, bueno, es una manera de formalizar contrato de obra muy práctica, ¿no? Pero sí, así mismo como decías, de eso o por certificado. Y las grandes obras públicas también se hicieron, yo recuerdo, bajo esa modalidad. Sí, sí, las grandes obras públicas se hacen de esa manera, ¿verdad? De igual manera, yo siempre le digo a ustedes, ¿verdad? Obras públicas tienen otra, son otras reglas, ¿verdad? Porque hablamos de contrataciones públicas, ya no es derecho privado, derecho público, ¿verdad? Pero sí, la modalidad es básicamente la misma, ¿verdad? Llave en mano, ¿verdad? Se licita una obra y, bueno, el que se adjudica construye y, bueno, se le va pagando por avance, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Estamos ahí? Sí, doctor, adelante, ¿no? Bueno, 853. Si el que ejecuta la obra debe además suministrar todos los materiales necesarios, el traspaso del dominio se verificará por la recepción de la obra terminada. Cumplida la entrega, serán aplicables las reglas de la compraventa. ¿Qué va a pasar? Cristian, que es mi constructor, me dice, bueno, yo te voy a construir una casa, ¿sí?
y la casa que te voy a construir la voy a hacer con los materiales que yo mismo voy a conseguir, ¿sí? Entonces, Cristian compra los materiales y los pone en una casa, en una edificación, ¿verdad? Los ladrillos los pone en la casa. Esos ladrillos son de Cristian, porque él los compró, ¿verdad? Sí funciona. Esos ladrillos son de Cristian, porque él los compró, él va a tener factura de que compró, van a ser de él. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan enigmático este 853? Porque me dice, si el que ejecuta la obra, si Cristian además me suministra los materiales, el traspaso de dominio se verificará por la recepción de la obra terminada. O sea, yo verifico la obra terminada, recibo la obra, le doy la key y desde ese momento, la obra con los bienes, con los materiales que están en esa obra, traspasan su dominio y van a parar ¿dónde? A mí. Yo soy el nuevo propietario. Entonces, cumplida la entrega, me dice a renglón seguido, el 853, a línea seguida, perdón, serán aplicables las reglas de la compraventa. Claro. Directamente, la propiedad que él tenía sobre esos materiales pasan a ser míos y dejan ser de él. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. 854. El que realiza la obra está obligado a ejecutarla personalmente o hacerla ejecutar bajo su responsabilidad por otro. Claramente lo que explicamos. A menos que por su naturaleza, ¿verdad? El caso, por ejemplo, que yo le conté de Talía que se tenía que ir a cantar en mi cumpleaños, o por cláusula expresa, esté excluida la posibilidad de ejecución por otro. ¿Verdad? Si la obra debiera ejecutarse bajo la forma de empresa, o sea, una obra de envergadura que requiere proyecto, edificación, suministro de materiales y diseño y todo lo que se refiere a la operación de una obra ya de envergadura, salvo pacto en contrario, deberá contar con los medios, máquinas y útiles necesarios para su realización y deberá también suministrar los materiales. Ya este segundo párrafo se refiere a ¿sí? Obras ya de mayor envergadura y que requieren no solamente el trabajo de una persona, sino de varias personas. Entonces, la ley me dice que cuando el trabajo es complejo y requiere varias personas, entiende que hay una ejecución bajo la forma de empresa. Entonces el empresario, salvo que se pacte algo distinto, tiene que contar con los medios, máquinas y útiles necesarios, porque claramente, si yo le estoy encargando una obra de envergadura, de complejidad, la otra parte tiene que ser capaz de poder ejecutar esa obra contando con los medios, máquinas y útiles necesarios. Bien. Seguimos. El 855 me dice, el que ejecuta la obra deberá realizarla como fue acordada. Claro. Observando las especificaciones y planos si existieren. Claro. No podrá variar el proyecto de la obra sin permiso escrito de la otra parte. O sea, yo no puedo variar la obra, yo ejecutante, o también aquel dueño de la obra, ¿verdad? Aquel para quien yo estoy trabajando, ¿verdad? No podrá variar el proyecto de la obra sin permiso de la otra parte. No tiene sentido que yo varíe el proyecto, ¿verdad? Pero si el cumplimiento del contrato exigiere modificaciones y ellas no pudieran preverse al tiempo que se concertó, deberá comunicarlo inmediatamente al otro contratante expresando la alteración que causare sobre el precio fijo. Corresponderá al juez determinar las modificaciones a introducirse y la correlativa variación del precio. O sea, en el hipotético que Cristian, yo le di un proyecto a Cristian y Cristian lo está llevando adelante tranquilamente, pero se da cuenta que en el proyecto no se previó un paso, ¿verdad?
Entonces, él no va a poder poner esta muralla de acá a acá, sino que va a tener que hacer así, va a tener que cambiar la dirección o la orientación. Entonces, me tiene que avisar a mí. Apenas se dé cuenta, me tiene que avisar a mí si es que va a haber una alteración del precio. ¿Verdad? Por un principio de reciprocidad y de solidaridad, es que necesariamente tiene que haber un aviso a la otra parte, ¿verdad? Pero se puede dar el caso del último párrafo. Ojo, si el importe de las variaciones superare la sexta parte del precio convenido, ¿qué es la sexta parte? Un sexto, ¿verdad? Podrá el que ejecutare la obra, o sea, Cristian, en mi ejemplo, separarse del contrato y obtener, según las circunstancias, una indemnización equitativa. O sea, si Cristian, por ejemplo, entra a construir y se da cuenta que el contrato realmente, o sea, que la obra que le está ejecutando, que el trabajo que le está haciendo, requiere de modificaciones porque el proyecto no está bien planteado, y él me dice, Fran, estas modificaciones son grandes, o sea, yo no puedo seguir con esto. Él tiene una salida. Si esas modificaciones superan la sexta parte del precio convenido, él tiene la posibilidad de decir, yo no continúo. Si vos no me vas a pagar a mí lo que me corresponde, si vos no vamos a reajustar el precio, yo me abro, como se dice, me voy. Y tengo una herramienta y tengo un camino legal para hacerlo. Salvo que vos quieras pagármelo. Pero él puede separarse y es una garantía, es una cobertura que tiene Cristian. O sea, que tiene en realidad aquel que ejecuta la obra. ¿Sí? 856. El que ejecuta una obra deberá entregarla en el plazo estipulado, en el que fue razonablemente necesario, corriendo entre tanto los riesgos de la cosa a su cargo. ¿Qué pasa, Cristian, si es que yo te solicito a vos construirme una casa y te digo, te voy a pagar por la casa, ¿verdad? Te voy a pagar por la casa. Y vos estabas construyendo la casa, armaste, limpiaste el terreno, estaba haciendo, y de repente viene una tormenta y saca el techo, rompe todas las ventanas y baja una muralla. Vos me vas a decir, Fran, yo tengo que volver a levantar la muralla, tengo que volver a poner el techo. Tipo, vamos a retrasar. ¿Y yo qué le voy a decir? Mira el 856. El que ejecuta una obra deberá entregar en el plazo estipulado, o en el que fuera razonablemente necesario, corriendo entre tanto los riesgos de la cosa a su cargo. Mientras vos no me entregues la cosa, mientras vos no culmines la obra y no opere lo que dice el artículo, y no opere lo que dice el artículo 853, no va a haber traspaso. Al no haber traspaso, claramente los riesgos de la cosa son a tu cargo, Cristian. ¿Me explico? A tu cargo. No me pida que te reembolse. Yo pagué por la obra. No pagué por lo que suceda entre tanto. Pagué por la obra. Yo quiero mi resultado. Te despidió, tu personal te despidió, te echó, ¿cómo renunció? Yo no puedo estar preocupándome por esas cosas. Es tu responsabilidad. Yo quiero mi obra. Yo quiero mi resultado. Ese es el contrato de obra. Resultado. Yo me fijo en el resultado. Yo quiero resultado. Juan. Profe, esto aplica también para casos fortuitos. Claro, fuerza mayor, caso fortuito. Ya.
Un caso típico de casuística, profesor, para el examen. ¿Qué te parece? Y yo creo que sí. Sí, que poco estamos hoy, ¿eh? 36 nomás tengo. Pasa que ayer hubo un Viernes, examen. profe. ¿Eh? No, Ayer, y sí. Viernes, Viernes, profe. profe. Pero siempre pasa viernes. Y no hay ayer, tampoco. ayer Y hubo un examen. por eso, profe. El lunes hay ¿Ayer otro qué? examen. Ayer hubo un examen y el lunes hay otro examen, entonces los perros estaban medio, no sé, Che, cansados. pero les cuento que el 18 es nuestro examen, ¿eh? Sí, nos contó el profesor el delegado, José. Ayer nos mandó en depresión intelectual, ¿eh? Pero, porque estaba difícil. No estaba difícil, pero estaba muy confuso. Confuso, profe. Muy confuso, exactamente. Tu casuística todo mal presentado, profesor. No tenían coma, lamentable. La profesora no paraba de hablar en la clase también. Leía y Y escuchaba su voz gritando. ah, yo también grito mucho. Así que, Un Profe, rato nomás, pero si te preguntan algo, gritas para explicar y que todo el mundo escuche. Ella no. por lo menos, no, yo lo único que les pido es que no digan que yo grito demasiado. Lo único que les pido. Sí, Pero una No cosa es grito. gritar dando clase y otra cosa es estar gritando cuando tu alumno se está concentrando para el examen. Eso es boicot contra el alumno. Mira. De tan fácil que está el examen, quiero llorar, dijo 10 veces por ahí. No, espero que de mí no se plague tanto. Jamás, profesor. Hay que ver. Profe, ¿qué tal te fue a vos en intelectuales? Y no me acuerdo. No me acuerdo. Para el olvido lo es, profesor, para el olvido. Sí, yo no me acuerdo de intelectuales. ¿Con quién tuviste, profesor? No, yo grado tuve en la Católica. Yo soy recibido de la Católica. Ah, ok, ok. Así que teníamos luego un sistema un poco distinto en esa época, ¿verdad? Cuidado y Eh, tuviste también con la profesora porque agarran todo ellos, profesor. sí, puede ser, no, no, Profesor, no me acuerdo, no me acuerdo. Tanto no me acuerdo. Tantas cosas ya no me acuerdo, chicos. Tantas cosas. Profe, una Pero bueno, consulta. dígame. Eh, Antes del examen, ¿vamos a tener alguna Tira, clase? repaso. Ya sabeslo siempre. Siempre. De los Y puntos no sé, importantes nomás, profe. depende, yo ya le Puntos digo, esenciales, profesor. yo no tengo ningún problema, pero yo le digo siempre a José y le digo a Jazmín, a Inara también. Hable con el doctor. Si el doctor quiere, aprueba, autoriza, yo no tengo ningún problema en hacer una pequeña clase de repaso. eso es cierto, profe. O sea, hablen ustedes con él. Yo no me quiero meter en eso porque si es un pedido de parte de ustedes, háganlo ustedes como alumnos. Yo lo que le comento es que si realmente voy a dar una clase de repaso, yo quiero que estén todos. O sea, no quiero irme a que no esté nadie, ¿no? No quiero irme a una clase en donde vayan los mismos de siempre. O sea, a mí me va a desilusionar bastante si yo me voy a dar una clase y los mismos de siempre están, ¿verdad? O sea, la idea de hacer una clase de repaso en todo caso es, no sé, que haya una convocatoria interesante, ¿verdad? Pero, profe, tendrías que tener en cuenta a las personas que están interesadas, No, yo tengo en cuenta también. que es nuestro caso, ¿verdad? Sí, yo sé y me consta. Digo nomás que pónganse también en mi lugar, ¿verdad? De repente uno quiere también un retorno por parte de los alumnos y a veces cuesta tener un retorno, más ahora en la era digital. Pero sí, si vamos a armar algo, sería bueno que se realice, bueno, y que haya realmente interés por parte de Ya, ustedes. A mí me gustaría que exista eso. decime una cosa, profe. En el caso de que le pongamos una condición a los alumnos de que va a haber una clase de repaso con la condición de que esté la mayor cantidad posible de alumnos, ¿se podría dar? Yo no voy a poner condiciones. Yo no voy a poner condiciones. Yo estoy hablando de expectativas.
No, y ahí está, pues todo es así, ¿verdad? O sea, finalmente se van a ir al repaso para que, para ganar 2 puntos, no se van a ir al repaso para aprender. No, no, yo no voy a poner una condición. Yo lo único que te digo es que, y le digo a José y a Jazmín y a Ainara que yo le veo que está ahí, ¿verdad? Ainara, habla con el doctor, ¿verdad? En todo caso, vayan y coméntenle a él, y si él autoriza, yo no le quiero pedir porque yo ya sé lo que me va a responder. ¿Entendés? ¿Qué te va a decir? Entonces, no, Vamos a comentarle al doctor. o sea, bueno, y ahí está, pues él te va a decir, voy a hacerlo, ¿verdad? A lo mejor voy a hablar de los puntos más importantes y así, ¿verdad? Entonces, si usted quizás le da mayor entidad a la cosa y le diga, bueno, en serio queremos que sea presencial, yo no tengo problema, ¿verdad? O sea, hable con él, pero no le quiero hablar de eso, ¿verdad? Salvo que en todo caso lo hagamos y cuente como clase presencial, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un mínimo clase presenciales que tenemos que desarrollar. Yo le digo a usted, hable con él. Yo no quiero, Profe. ese tema yo no quiero meterme, ¿verdad? Soy 100% sincero. El profe, el profe Arceta, Ah, el profe Arceta, inclusive, así como el profe Fran está diciendo, lo que sí pide muchas veces es que haya una participación importante en las clases, ¿verdad? Porque en las últimas al menos se hizo un eco con respecto a la asistencia. No, no todos en lista somos 300 y al fin y al cabo nos vamos entre 60 en la clase y es una diferencia to- o sea, notable, ¿no? Justamente el doctor está presto también, eso fue lo que me dijo la última vez, está presto a hacer y está dispuesto a tener clases de repaso. Inclusive la última vez que dio su repaso de manera virtual, gran parte de lo que él dijo también nos ayudó para lo que fue la parcial, ¿verdad? Pero o sea, sería bueno más que como grupo también nosotros nos pongamos la pila y vayamos, ¿verdad? Y así mismo le tiremos ese mensaje a los demás compañeros en el grupo cada vez que le discutimos ese tipo de cosas. claro, o sea, yo nomás quiero que también entiendan, o sea, todos no somos seres humanos, ¿verdad? Y finalmente, pónganse en el lugar del docente también, ¿verdad? Eh, Pónganse en el lugar de una persona que va, da su tiempo y bueno, intenta compartir lo que sabe con ustedes y no hay retorno. Es un poco frustrante, ¿verdad? Es un poco frustrante. O sea, vos esperás interés, esperás participación, pues a lo mejor es un poco de egoísmo también por parte nuestra de decir, bueno, lo que yo digo, ¿cómo no le va a interesar a la gente, ¿verdad? Yo también fui alumno, soy alumno, y claramente me iba a la clase y a veces no atendía, ¿verdad? Pero después te das cuenta y decir, escucha, ¿por qué no atendí esto? Si hubiese aprendido mejor acá, hoy no estaría teniendo esta duda o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es que finalmente está bueno que haya participación, eso le va a incentivar a cualquiera. O sea, si el día de mañana hay 250 personas en el aula pidiendo para entrar, o sea, distinto va a ser plantear una clase presencial, va a ser mucho más motivante. ¿Entendés? ¿Me explico? Sí, está bien, Sí, profesor. doctor. Pero hablen con Entonces, él. O sea, hablar. José y Ainara que están acá, digo, hablen con él y yo estoy a lo que él decía. Yo nomás no quiero meterme ahí, ¿verdad? Dale, profe. Está bien. Bueno, vamos, último. Falta poco ya. A ver, bien. El 857, el precio de la obra deberá pagarse a su entrega si no hubiera el plazo estipulado. Bueno, más que claro, entregada la obra opera el pago. Si antes de la entrega pereciere por caso fortuito la obra, no podrá el que la ejecuta reclamar el precio de su trabajo ni reembolso de sus gastos, a menos que el que la encargó hubiera incurrido en mora de recibirla. Que básicamente es lo que dice el 856 y aplicando ya un caso particular referente al caso fortuito y la reclamación
reclamo, perdón, de precio y reembolso de gastos, no va a operar porque el riesgo le corresponde al que ejecuta la obra, salvo que el que tendría que haber recibido la obra incurriera en mora, ¿verdad? O sea, si yo tengo ya la obra terminada, le notifico al que encargó la obra a que se presenta a recibirla y el tipo no aparece, pasa un mes, pasa 2 meses y ahí viene la tormenta y me lleva a la casa, necesariamente no es mi culpa. O sea, él tenía que haber aparecido a recibir la obra, no apareció y bueno, él estaba en mora, ¿verdad? O si pactamos para una fecha y él no se presenta a recibir a la fecha, está en mora. Hay mora del acreedor, por ende, él no me puede exigir a mí, ¿verdad? Ok, vamos. Cuando la obra se destruyese, sea a consecuencia de un defecto del material suministrado o de la tierra asignada por el que encarga la obra, sea por efecto del modo de ejecución prescrito por él, podrá el que la ejecuta, si en tiempo útil advirtió de esos riesgos, reclamar el precio del trabajo hecho y el reembolso de los gastos no incluidos en ese precio. Podrá además reclamar daño y perjuicio si el que encargó la obra ha incurrido en culpa. ¿Qué nos enseña este artículo y el último párrafo de este artículo? Que siempre hay que advertir en tiempo útil los riesgos que son que se pueden dar a partir de la ejecución de la obra. O sea, si Cristian, que es nuestro constructor, se da cuenta que hay un defecto en los materiales o un defecto en los materiales que yo le di, ¿verdad? Material suministrado por parte del dueño de la obra, o de la tierra, ve que la tierra no fue, no hubo un, ¿cómo se llama eso? Movimiento de tierra, ¿verdad? No se hizo bien el movimiento de tierra, o el proyecto no está bien, puede generar algún riesgo y eso puede hacer que la obra se destruya o quede en ruina o se derrumbe. Entonces, claramente, si él me advierte de manera fehaciente, en tiempo útil, el Cristian no va a tener que pagar por las consecuencias, ¿verdad? No va a tener que correr con los riesgos, porque avisó en tiempo útil. Entonces, tengan en cuenta que si es que hay advertencia, esto no opera, ¿verdad? Y también el 858, que es muy, muy interesante, el que encarga la obra puede introducir variaciones en el proyecto siempre que su monto no exceda la sexta parte del precio total convenido. Acuérdense que existe, ya lo vimos anteriormente, una limitación en cuanto a la sexta parte del precio convenido, lo que le va a permitir a Cristian, que es el que ejecuta la obra, separarse si es que se supera ese nivel de variación, ¿verdad? El que le ejecuta la obra tiene derecho en este caso a la compensación por los mayores trabajos realizados, aun cuando el precio de la obra hubiese sido determinado globalmente, ¿verdad? La disposición del parágrafo anterior no se aplicará cuando las variaciones, aun estando contenidas dentro de los límites indicados, importasen notables modificaciones de la naturaleza de la obra o de las cantidades en las diversas categorías singulares del trabajo previsto en el contrato para la ejecución de dicha obra. O sea, acá lo que básicamente en el segundo párrafo me dice que hay casos en donde necesariamente no se exceda la sexta parte del precio convenido, pero sí las modificaciones importasen notables cambios en la naturaleza de la obra o de las cantidades de carga de trabajo. Entonces ahí sí podrá aplicarse la retasación de la obra, ¿verdad? Porque implica justamente que el que ejecuta tenga que incurrir en o cambiar la naturaleza del trabajo o directamente cargar con más trabajo. Sí. Profe, en José. este caso sería también una condicionante de base para alegar a lo que los principios unidos consideran como hardship, Puede ser hardship ¿cierto? también, ¿verdad? No sé si hardship, porque hardship es imprevisión, pero Va a existir una necesidad de acuerdo así pierde. no es Sí, hardship, porque hardship es imprevisión. O sea, yo creo que no es hardship, perdón, me rectifico. Porque ahí sí hay
en hardship, al ser imprevisión, existe un acontecimiento futuro, ¿verdad? Imprevisto, ¿verdad? La imprevisión proviene de un factor externo, ¿verdad? El factor externo que tiene alcance genérico, ¿verdad? Como el caso de una peste, ¿verdad? La peste le afecta no solamente a una persona, le afecta a todas las personas de un determinado lugar, ¿verdad? Entonces, ahí se aplica el hardship porque tiene un alcance genérico, proviene de un factor exógeno, o sea, es un factor exógeno, perdón, proviene de algo externo, de un indicador externo. Entonces, la verdad que a mi criterio no aplicaría. Es una condición especial que permite la modificación o la retasación, pero por cuestiones propias del contrato de obra, ¿verdad? Según la naturaleza de la ejecución. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Bien, y acá quería llevar al artículo 860. Y con esto sí ya creo que finalizamos el contrato de obra. A ver si, perfecto. El 860 es muy interesante, hay casuística, ojo. Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, el constructor es responsable por su ruina total o parcial o peligro evidente de una ruina si ésta procede de vicios de construcción, de vicios de suelo o de mala calidad de los materiales, cualquiera fuere quien los haya suministrado. Para que sea aplicable la responsabilidad, la ruina deberá producirse dentro de los 10 años de recibida la obra. La responsabilidad que este artículo impone no será dispensable contractualmente y se extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista, según las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponder. Bien, hagámoslo por parte. Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, que pueden ser puentes, pueden ser diques, pueden ser canales. A esos ejemplos nos da la doctrina, ¿verdad? El constructor es responsable por su ruina total o parcial o peligro evidente de ruina, si ésta procede de vicios de construcción, de vicios de suelo o de mala calidad de los materiales, cualquiera fuere quien los haya suministrado. Para que sea aplicable la responsabilidad, la ruina deberá producirse dentro de los 10 años de recibida la obra. La responsabilidad que este artículo impone no será dispensable contractualmente y se extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista, según las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponder. Básicamente, señores, ¿qué nos dice? Este es un caso de responsabilidad postcontractual, ¿sí? Hay una discusión de si sigue siendo contractual o es postcontractual. A mi criterio, como le dije yo de un inicio, me ha tocado desarrollar un material que lo he escrito para el extranjero acerca de la responsabilidad postcontractual. Este, a mi criterio, es un claro ejemplo de que las obligaciones contractuales pueden culminarse, pero sí la responsabilidad después de haber finiquitado incluso el contrato queda presente. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se encargue de la obra, de la dirección de la obra y del proyecto, cuando se trate de edificios u obras destinadas a larga duración, por más de que se establezca en una cláusula que no va a ser responsable si el edificio se cae a los 5, a los 6, a los 7 años, es y será responsable siempre, sin poder eludirse esa carga. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene aquel que dirige la obra o el que la proyecta? Una responsabilidad absoluta, porque por más de que no le toque, tiene que asegurarse de que los materiales de construcción, el suelo y todo lo que tenga que ver con la construcción esté bien elaborado como para que la ruina
sea total o parcial, o un peligro evidente de ruina, no ocurra dentro de los 10 años de haberse recibido la obra. Es un principio excesivo, o sea, un principio garantista, porque le da una cobertura legal al dueño de la obra, o sea, al que recibe la obra, al que encarga la obra, y a mi criterio, muy razonable, porque al encargar una obra de complejidad, como lo de un edificio, un puente, un dique o un canal, necesariamente está requiriendo ya la capacidad técnica de aquel que ejecuta la obra. Por ende, está bien que exista una garantía, una cobertura legal sin temor a equívocos, sin lugar a dudas, y que esté, bueno, expresamente dictada en la ley, como lo es lo que dice el 860. Entonces, bueno, comentarle eso, que es una particularidad del contrato de obra que no existe en otro tipo de contratos. Así que, bueno, ténganlo en cuenta porque sí puede ser sujeto de casuística, ¿verdad? El 861, que nos dice: el constructor, para accionar en repetición contra los subcontratistas, debe, bajo pena de caducidad de derecho, comunicarle la denuncia hecha por el propietario dentro de los 60 días computados de su recepción. Básicamente lo que se reivindica, ustedes tienen que saber, es que el constructor es el que asume la responsabilidad de la obra, y los subcontratistas son aquellos que ya tienen reclamos, o sea, tendrían que reclamar a el contratista. O sea, los subcontratistas al contratista, y bueno, el contratista en todo caso a quien que ejecuta, a quien que encargó la obra, ¿verdad? Recuerden que se puede ceder, ¿verdad? Siempre y cuando haya un pacto que acuerde eso. Si no hay un pacto que acuerde eso, claramente, si lo ponemos en el contrato, quien responde es el que ejecuta la obra, ¿verdad? Entonces, creo que hasta acá llegamos. Me parece que es lo más importante, por lo menos en lo que se refiere al contrato de obra. Tocamos los temas esenciales. Y bueno, señores, ¿alguna duda? Entonces, ¿cómo estamos? Felicidades. Podríamos decir entonces, doctor, que contrato de trabajo sería bajo subordinación. O dependencia. Contrato o dependencia. Contrato de servicios serían profesionales liberales. Pueden serlo, no siempre. No siempre. No hace falta. Y contrato de obra, el resultado. Sí. Contrato de servicio, obligación de medio. Contrato de obra, obligación de resultado. ¿Sí? En el contrato de servicio nos interesa el desarrollo, el desenvolvimiento. En el contrato de obra no nos interesa nada más que el resultado, la conclusión. ¿Sí? Excelente, doctor. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que no se plagueen en contra de mí, no digan que grito siempre. Y Si no gritar, profesor, vamos a planearnos. Sí. No, si grito o si no grito. Grite, profe. Grite usted. Muy bien. Bueno, chao, chicos. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, profesor. El miércoles hay censo. No salgan de sus casas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Feliz viernes, doctor. Chao, chicos. profesor. Pórtense bien.